y se seguían comportando, bendito sea Dios, en el tiempo de Pablo. Y eso a mí me bendijo porque quiero decirle que Dios, amados hermanos, una y otra vez nos ha hablado, nos ha confirmado, bendito sea el nombre del Señor, de la iglesia a la cual nosotros estamos pastoreando. Y yo quiero decirle que para mí, amados hermanos, ustedes, la iglesia de Dios, Ministerio de Restauración, son algo muy especial. Amén. Y por lo tanto he aprendido a amarles, he aprendido a bendecir sus vidas de la manera que también ustedes nos han bendecido. Amén, amén. Y esto, déjeme decirle, no hay cosa mejor cuando un amor es recíproco. Amén. Me das, te doy, bendito sea Dios. Amén. Y si no me das, yo aún te doy, porque debe ser así. Es maravilloso, amados hermanos, cuando un pastor puede pensar de su iglesia y decir: doy gracias a Dios siempre por todos ustedes. Amén. Pablo amaba la iglesia de Tesalónicas. Y en esta, amados hermanos, esta persona estaba, y estas personas estaban en su corazón. Estaban los nombres de los hermanos impregnados en el corazón de Pablo. De tal manera que él no podía olvidarse, y en sus oraciones él dice que él rogaba por ellos. Amén. Y déjeme decirle que es una bendición, amado hermano, poder nosotros contar con alguien que realmente nos ama. Bendito sea Dios. Es una bendición poder saber que hay alguien por allí que nos puede tender la mano, que nos da amor, que se preocupa, que ora por nosotros. Eso es una grande bendición. Amén. Y eso yo lo experimenté, hermanos. Como miembro yo experimenté esas bendiciones. Ahora como pastor sigo experimentando esa misma bendición. Y es en una mayor escala. Bendito sea el nombre del Señor. Él se preocupaba por su bienestar espiritual. En este capítulo Pablo nos dice qué clase de iglesia dejó en esa perversa ciudad, porque déjeme decirle, en Tesalónica no era una ciudad perversa, pero allí Cristo levantó una iglesia, bendito sea Dios. Cristo salvó almas, la sacó de allí para formar una iglesia donde ahora el apóstol Pablo está elogiándoles por su manera de comportarse. Cuando leemos, amados hermanos, las características de esta iglesia de los de tesalonicenses, debemos examinar nuestras vidas, bendito sea Dios, y preguntarnos: ¿estoy contribuyendo para mi iglesia donde yo me congrego? Debemos hacernos esa pregunta. ¿Estoy contribuyendo para mi iglesia como una iglesia modelo del Señor? Eso es una pregunta que nosotros tenemos que hacérnosla. Amén. Y la respuesta estará en nosotros. Quiero decirle, amado hermano, que no hay mayor bendición para un líder de una iglesia, para un pastor de la iglesia, cuando la iglesia se une a la visión del pastor y trabajan mano a mano con el pastor. Y déjeme decirle que cuando eso sucede, amado hermano, podemos decir que esta iglesia es una iglesia en victoria. Es una iglesia, amado hermano, que va hacia adelante. Es una iglesia, bendito sea Dios, que el Señor la está bendiciendo, pero la bendice, déjeme decirle, por el estilo que la iglesia vive. Bendito sea Dios. Toda iglesia, amado hermano, que usted va a ver victoriosa, es una iglesia que está trabajando. Bendito sea Dios. Es una iglesia que se ocupa de buenas cosas. En primer lugar, esta iglesia era un pueblo elegido. Un pueblo que Dios había elegido. ¿Cuántos se consideran elegidos de Dios? Amén. La iglesia es una iglesia elegida. Amén. No la elegí yo, la eligió Dios a través de su Espíritu Santo. La palabra iglesia, amado hermano, en el griego, que se traduce de eclesia, que significa un grupo llamado fuera. La iglesia, déjeme decirle, no es un club social, es un organismo espiritual, es una organización compuesta de personas que aman a Dios, llamados de las tinieblas a su luz admirable, como dice Colosenses 1:13. Este llamamiento, amados hermanos, es por gracia de Dios, porque por gracia sois salvos. Y esto no es cosa nuestra, es cosa de Dios.
Porque fue a Él quien le plació, amado hermano, llamarnos de donde nosotros estábamos. Yo no sé dónde estaba usted cuando el Señor lo alcanzó, pero yo sé dónde estaba yo. Y el Señor me sacó de allí. Amén. De una vida de pecado, de una vida mala, bendito sea Dios. Me trajo el Señor a ser parte de una congregación hermosa, de un pueblo, bendito sea Dios, que me arropó, me acobijó y me hizo sentir bienvenido a la casa de Dios. Santo es Dios. Juan 15:19 dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Amén. Y eso es así. El mundo nos aborrece, déjeme decirle, porque ahora ya no somos parte de él. Porque el Señor nos sacó de ahí. El Señor nos sacó de ahí para que ahora nosotros seamos lo que somos. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros. Mire qué saludo más hermoso. Amén. Qué saludo más tierno de un pastor. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos ustedes. Aquí dice vosotros, que es lo mismo. Haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. O sea que, aunque no estaban presentes en persona con ellos, pero les mantenían en sus oraciones. Estos hermanos en la fe, amados hermanos, a quien Pablo escribía esta carta, vivían en Tesalónica, pero moraban en Cristo. Según 2 de Tesalonicenses 2, 13 al 14. Pablo explica el milagro de este llamamiento y dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Aleluya. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea que ellos llegaron a este lugar, predicaron la palabra, la gente se convierte, y ahora déjeme decirle, hay una iglesia allí, bendito sea Dios. Y Pablo y Sila y Timoteo estaban contentos y agradecidos con Dios por la manera como esta iglesia, amados hermanos, se comportaba, que a pesar de que estaban en un mundo corrupto, en medio de un mundo corrupto, se mantenían haciendo la obra del Señor, trabajando, sirviendo, bendito sea Dios, dando testimonio de la fe a la cual ellos habían entrado. Y quiero decirle, y no hay cosa mejor, amado hermano, cuando de una iglesia se escuchan buenas cosas. No hay cosa mejor. Y yo creo, amado hermano, seguro, y se lo digo con certeza, que es lo que surge con nuestra iglesia, bendito sea Dios. Por eso yo me gozaba. Amén. Porque gracias damos a Dios, amados hermanos, por el testimonio que tiene la iglesia de Dios de Plasencia. Amén. Hermanos, la iglesia de Dios de Plasencia tiene un buen testimonio en nuestro distrito, como también en nuestra región. Tiene buen testimonio, bendito sea Dios. Ustedes no están para saberlo, pero cuando nosotros vamos a la asamblea ministerial, que es cada año, nuestra iglesia es mencionada como una iglesia número 1 en lo que hacemos. Gloria a Dios. Y recibimos galardones. Oiga bien, nos pasan enfrente con un grupo de hermanos y nuestro supervisor da testimonio de la fidelidad de nuestra iglesia. Y hasta nos dan un presente, bendito sea Dios. Hermano, eso es para honra y gloria de Dios. Amén. Entonces, el apóstol Pablo también, al oír de la iglesia de Tesalónica todo lo que se decía, oiga bien, de ella, él se alegraba y daba gracias a Dios y bendecía a Dios. Y es cuando él envió esta carta para decirles: hermanos, doy gracias a Dios por vosotros. Y en eso yo también quiero compartirles que doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Amén.
Yo doy gracias a Dios, amado hermano, por cada uno de ustedes, porque déjeme decirle, ustedes para nosotros, para mí, para mi familia, son de grande bendición. La honra sea para el Señor. Amén. Mire, el que estemos todos reunidos aquí en esta tarde, déjeme decirle, amado hermano, eso es de bendición. Eso es un estímulo para el pastor. Amén. Es de estímulo. Imagínense ustedes que pasa uno por un percance y uno sale por aquí, otro sale por allá y el pastor se queda sin congregación. Oiga, eso sería lo peor que le puede pasar a un siervo de Dios. Y déjeme decirle, y les ha pasado. Amén. Y les ha pasado. Pero ¿sabe por qué pasa? Porque lamentablemente la iglesia aparentaba ser parte de la iglesia, pero no eran parte de la iglesia. Pero cuando uno, amado hermano, no vive de apariencia, sino que uno es un cristiano genuino, hermano, uno a donde vaya el pastor, ahí va él también, ahí va la congregación. Amén. Y esto es lo que está pasando. Dios envió a Pablo y a Silas a Tesalónica con el evangelio. La gente escuchó la palabra y creyó y fueron salvos. Después de recibir a Cristo, descubrieron que Dios les había escogido en Él mediante la gracia. Y es como dice la palabra en 1 de Pedro 1, 4 y 11. 1 al 4. Y nos dice Pedro el apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Diga conmigo, viva. Hermano, Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. Nuestra esperanza no es muerta, hermano. Nuestra esperanza es viva, bendito sea Dios. Y esa esperanza es la que nos mantiene y nos mueve hasta la venida de Jesucristo. Nos llamó para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo, para una herencia incorruptible e inmarcesible reservada en los cielos. ¿Para quién? Para todos nosotros.